Este video es posible gracias a Morning Brew. Es 24 de marzo de 2015, un día típico en el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Marsella. A las 9 horas 29 minutos y 40 segundos, el controlador de turno establece una conexión por radio con el vuelo 9525 de Germanwings que vuela de Barcelona a Düsseldorf. Siguiendo un procedimiento estándar, se le da autorización al capitán para volar directamente al punto de referencia Irmars. El piloto del Airbus A320-211 confirma las instrucciones del controlador, repitiendo la autorización. Su aeronave es dirigida con éxito. Menos de un minuto después, el controlador nota que el vuelo 9525 ha cambiado la altitud seleccionada de 38.000 pies a 100 pies. El modo de piloto automático está configurado para descender y el empuje automático está en ralentí. El avión está desacelerando y descendiendo. El centro de control de Marsella intenta contactar al vuelo 9525, pero nadie responde. El controlador sigue intentando mientras el avión continúa descendiendo. Definitivamente algo anda mal. El sistema de defensa aérea francés también intenta contactar a la tripulación de Germanwings, pero sin éxito. En la base aérea de Orange-Querétaro, un jet militar Mirage despega para interceptar el avión. La aeronave ahora está a una altitud por debajo de 10.000 pies y sigue descendiendo. Luego, 11 minutos después del último contacto por radio, el vuelo 9525 desaparece del radar. El vuelo 9525 de Germanwings se estrella contra la ladera de una montaña, matando a todos a bordo. Es una tragedia de gran escala y nadie está completamente seguro de lo que pasó. ¿Fue secuestrado? ¿Se descompuso y se estrelló? No. Fue un pequeño pero esencial descuido de los responsables lo que resultó en uno de los mayores desastres aéreos de la historia. Esa misma mañana, el Airbus A320-211 de Germanwings pasó una revisión previa al vuelo en su aeropuerto de salida, el aeropuerto El Prat de Barcelona. El vuelo estaba programado para las 8:35 am, pero el avión permaneció en la puerta con un retraso. Finalmente, después de un procedimiento de abordaje rápido, el piloto llevó la aeronave hacia la pista. Detrás de los controles estaba el capitán Patrick Sondenheimer, de 34 años, un piloto experimentado con 10 años de experiencia y 6.000 horas de vuelo. Su copiloto, Andreas Lubitz, de 27 años, quien se había unido a la compañía 18 meses antes, tenía mucha menos experiencia. Con solo 630 horas de vuelo, la misma tripulación realizó el vuelo de ida ese día, despegando de Düsseldorf a las 6:01 am y aterrizando en Barcelona a las 7:57 am. Después de disculparse por el retraso, el capitán Sondenheimer prometió a los pasajeros del vuelo 9525 que haría todo lo posible para recuperar el tiempo perdido. A las 9 am hora de Greenwich, el Airbus A320-211 registrado como Delta Alpha India Papa X-Ray despegó de la pista y se elevó sobre la ciudad de Barcelona. Después de tomar el rumbo hacia el norte, el capitán Sondenheimer configuró el piloto automático en modo de ascenso y navegación. A las 9:27 am, el avión alcanzó la altitud de crucero de 38.000 pies. Con solo una hora y media para el aterrizaje, Sondenheimer le dijo a su primer oficial que preparara el tren de aterrizaje y revisara la información del aeropuerto de Düsseldorf y el clima. Lubitz respondió con una respuesta corta pero algo misteriosa. Ojalá, ya veremos. Un minuto después, la tripulación estableció contacto con el centro de control en ruta de Marsella y recibió la ruta de vuelo sobre Francia. Eran las 9:30 am. El avión seguía su rumbo, así que Sondenheimer le entregó los controles y la comunicación por radio a Lubitz. Salió de la cabina para ir al baño. Menos de medio minuto después, Lubitz cambió la altitud seleccionada en la unidad de control de vuelo de los 38.000 pies actuales a 100 pies la más baja posible. El avión comenzó a descender, pero ni los pasajeros ni ninguno de los miembros de la tripulación, incluido el piloto, se dieron cuenta. Sin embargo, en Marsella, el controlador sí lo notó. Llamó a Lubitz, pero no recibió respuesta. Un minuto después, el capitán Sondenheimer regresaba del baño y al intentar entrar a la cabina, encontró la puerta cerrada con llave. El capitán tocó la puerta, pero tampoco obtuvo respuesta desde adentro. Intentó ingresar el código de acceso de emergencia en el panel de la puerta, pero estaba deshabilitado. El copiloto había activado el seguro de la puerta de la cabina en el pedestal de la cabina para impedir el acceso. La función fue instalada para evitar que los secuestradores ingresaran a la cabina de vuelo. El capitán Sondenheimer intentó contactar a Lubitz por el intercomunicador, pero sin éxito. Todo ese tiempo, el centro de Marsella continuó intentando establecer una conexión por radio con la tripulación.
Lubitz guardaba silencio, pero el controlador podía escuchar claramente su respiración. Estaba consciente, tranquilo y tenía el control total del avión. Una vez que el capitán se dio cuenta de que el avión estaba descendiendo, empezó a golpear la puerta y a gritarle a Lubitz que la abriera. Ante el silencio del interior, el capitán Sondenheimer intentó entrar usando un hacha. Golpeó la puerta tan fuerte como pudo, pero no pudo romperla. Después del 11 de septiembre se exigió que todos los aviones instalaran puertas reforzadas de la cabina. No había manera de entrar a la cabina de vuelo, a menos que se desbloqueara desde adentro. El ruido que hacía el capitán al intentar entrar llamó la atención de los pasajeros. En ese momento, el avión estaba a una altitud de 10.000 pies con los picos de las montañas de los Alpes franceses peligrosamente cerca. Hubo pánico en la cabina mientras los pasajeros gritaban de miedo. El capitán seguía gritando y golpeando la puerta, mientras que desde el interior de la cabina de mando se podía escuchar un mensaje de advertencia. Terrain, pull up. El pitido se volvió más frecuente mientras el avión se precipitaba sin freno hacia las laderas de la montaña. La grabadora de vuelo que registró toda la situación y permitió la reconstrucción de estos hechos dejó de funcionar a las 9:41 am. A las 10:15, el Centro de Control de Ruta de Marsella informó a la Oficina de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil de Francia, OBEA, sobre el accidente del vuelo 9525. El lugar del accidente se ubicó a una altitud de 5.085 pies en las laderas sur del pico Tête de Travers, que se encuentra en la provincia de Alpes de Aude, en el sureste de Francia. En el momento del impacto, el avión volaba a 435 millas por hora, lo que causó la destrucción total de la aeronave. Los restos del avión quedaron esparcidos en un área de 2 kilómetros cuadrados. Al día siguiente, el 25 de marzo, helicópteros de la Gendarmería francesa transportaron a 7 investigadores de la BEA al lugar del accidente. Fueron acompañados por los equipos de búsqueda y rescate, pero casi no había nada que rescatar. La pieza más grande de los restos tenía el tamaño de un automóvil. Ninguno de los 144 pasajeros ni los 6 miembros de la tripulación sobrevivió al accidente. La magnitud de la destrucción del avión, junto con las duras condiciones climáticas y del terreno en el lugar, llevó a los investigadores a enfocar su búsqueda en encontrar la grabadora de voz de la cabina, la llamada caja negra. Después de encontrar la grabadora de voz el primer día de la búsqueda y la grabadora de datos de vuelo la semana siguiente, los inspectores pudieron reconstruir la secuencia de los acontecimientos. La BEA incluyó inspectores de Alemania, España, el Reino Unido y los Estados Unidos en su investigación. Mientras la investigación estaba en curso, el propietario de la aerolínea Germanwings Lufthansa organizó el transporte de los familiares de las víctimas al lugar del accidente. En Marsella, Germanwings estableció un centro de apoyo familiar para ayudar a los familiares a identificar a sus seres queridos y organizar el transporte de regreso a casa. Los pasajeros a bordo del avión eran ciudadanos de 18 países, la mayoría provenientes de Alemania y España. Después de un mes de investigación, la BEA preparó el informe preliminar el 6 de mayo de 2015. El informe concluyó que el copiloto Lubitz estrelló deliberadamente el avión al configurar los controles de vuelo. Además, se confirmó que durante el vuelo de ida de Düsseldorf a Barcelona, Lubitz practicó el mismo procedimiento. Mientras el capitán estaba ausente de la cabina, él ajustó la altitud a 100 pies y recibió una advertencia del control de tráfico aéreo de Burdeos. Fue una afirmación impactante. ¿Qué hace que un piloto que se supone debe transportar personas de manera segura entre lugares cometa un asesinato en masa? ¿Era un terrorista? ¿Estaba loco? Lubitz nació en 1987 en Neuburg an der Donau, Baviera, pero creció en Montabaur, un pequeño pueblo en el estado de Renania-Palatinado, en el oeste de Alemania. De niño, Andreas Lubitz era tranquilo y normal. Soñaba con convertirse en piloto. Cuando tenía 14 años, se unió al club de vuelo Westerwald, donde volaba planeadores. De adulto, sus amigos y colegas decían que era un piloto diligente y decidido, definitivamente no el tipo de persona que estrellaría un avión deliberadamente. Los aviones y volar eran las pasiones de Lubitz. Para él, no era solo un trabajo, era un sueño hecho realidad. Cuando tenía 20 años, Lubitz solicitó ingresar a la Academia de Vuelo de Lufthansa en Bremen y estuvo entre el 5% de los solicitantes que ingresaron al programa. Durante el curso en la Academia de Bremen, Lubitz hizo una breve pausa en su entrenamiento, después de la cual se trasladó al Centro de Entrenamiento de Lufthansa en Arizona, en los Estados Unidos. Aquí obtuvo 100 horas de entrenamiento de vuelo. En 2011, Lubitz regresó a Alemania para continuar su entrenamiento en vuelo de aviones a reacción.
Su primer trabajo fue en Lufthansa como sobrecargo, un camino estándar para todos los que se convierten en pilotos. Después de terminar su entrenamiento en la academia en 2013, Lubitz se unió a Germanwings y rápidamente se convirtió en primer oficial. Como copiloto, Lubitz copiloteaba vuelos cortos por toda Europa Occidental. Ese mismo año se mudó a un departamento de lujo en Düsseldorf con su novia. En 2015 su vida iba por un camino estable. Nada indicaba que tuviera algún tipo de problema. Eso cambió cuando los inspectores de la policía alemana registraron su departamento y la casa familiar en Montabaur después del accidente. Al revisar los documentos personales y la computadora de Lubitz, se reveló que había guardado un terrible secreto a todos. Los investigadores encontraron varias notas médicas rotas que indicaban que Lubitz tenía un problema de salud grave que debería haberle impedido volar un avión. Sufría de un trastorno psicosomático y un trastorno de ansiedad. El copiloto inicialmente pensó que estaba perdiendo la vista y que podría haber perdido su licencia de piloto y su trabajo como resultado. Sin embargo, ninguno de entre las docenas de oftalmólogos que lo examinaron encontró algún problema con su visión. Por otro lado, algunos de ellos señalaron que Lubitz había desarrollado un miedo obsesivo y un trastorno hipocondríaco. Con el tiempo, su salud mental se deterioró hasta el punto en que comenzó a considerar el suicidio. En los meses previos al incidente, el historial de navegación de su computadora mostró que buscó en Internet los métodos más efectivos para hacerlo. En ese mismo periodo, Lubitz volvió a consultar a médicos particulares por sus problemas de visión y sueño. Uno de ellos lo diagnosticó con posible psicosis y recomendó tratamiento en un hospital psiquiátrico. El médico le recetó antidepresivos y medicamentos para dormir. Lubitz recibió una incapacidad médica por 19 días. Eso fue el 12 de marzo de 2015, 12 días antes del accidente. La nota médica y muchas otras que recibió antes nunca fueron entregadas a su empleador. Además de eso, ninguno de los doctores informó a Germanwings sobre el agravamiento de la condición mental de Lubitz. Sabiendo esto, uno podría preguntarse cómo un hombre con un trastorno psicosomático pudo volar un avión. ¿Era posible que sus superiores lo pasaran por alto? Fue una sorpresa para sus empleadores cuando se descubrió la enfermedad mental de Andreas Lubitz. Según el director general de Lufthansa, Carsten Spohr, la empresa no tenía conocimiento de ningún problema y nunca había sido informada al respecto. Cuando fue contratado, Lubitz aprobó una prueba psicológica y nunca mostró señales de angustia durante el vuelo. Spohr dijo, y cito, él estaba 100% autorizado para volar sin restricciones. Su desempeño en vuelo era perfecto. No había nada de qué preocuparse. De hecho, Lufthansa nunca fue informada por los médicos de Lubitz sobre sus problemas de salud. A pesar de que la ley les permitía informar a las autoridades sobre el estado del paciente si ponía en peligro la vida de otras personas, eligieron apegarse a la política de confidencialidad. Otro problema era que a los pilotos europeos solo se les requería pasar una evaluación psiquiátrica al inicio de su entrenamiento. Después de eso, las inspecciones médicas anuales no incluían pruebas psiquiátricas exhaustivas. En lo que respecta a Lufthansa, ellos no podían haber sabido que Lubitz no era capaz de volar un avión. O tal vez sí pudieron haberlo sabido. Como se mencionó, Lubitz ingresó a la Academia de Pilotos de Lufthansa en Bremen en 2007. Sin embargo, después de solo unos meses de entrenamiento, abandonó y regresó a casa. ¿Por qué? Porque le diagnosticaron un episodio depresivo severo seguido de pensamientos suicidas. Después de ser tratado con potentes antidepresivos, el psiquiatra de Lubitz recomendó a las autoridades de aviación alemanas que reanudara su entrenamiento en julio de 2009. Según él, cito, el señor Lubitz se recuperó completamente. No quedó ninguna secuela. El tratamiento ha terminado. Lo que mantuvo en secreto fue que Lubitz continuó usando su medicación hasta octubre. Los funcionarios de aviación permitieron que Lubitz continuara con el programa, pero le exigieron un examen periódico específico. Si el piloto mostraba necesidad de tratamiento psiquiátrico, habría sido suspendido de volar. En 2010, cuando Andreas Lubitz solicitó ingresar a un programa de entrenamiento en Arizona, mintió sobre sus problemas psicológicos previos. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos descubrió la mentira y obligó a Lubitz a admitir que tenía antecedentes de depresión. Al final se le permitió asistir al programa y obtener su licencia de piloto. Todo esto quedó registrado en el expediente personal de Lubitz. Los funcionarios de Lufthansa tenían los medios para saber que él tenía antecedentes de problemas mentales. Señor, su empleado estrelló un avión. ¿Por qué no acepta preguntas? Además, tenían que saberlo y estaban obligados a asegurarse de que él estuviera apto para volar.
Hubiera sido posible prevenir la tragedia del vuelo 9525 si las autoridades hubieran prestado atención. Como compensación, Lufthansa acordó pagar a las familias de las víctimas 75,000 euros a cada una o $90,000, además de 10,000 euros a cada pariente cercano de una víctima como compensación por su dolor y sufrimiento. Desafortunadamente, ni Lufthansa ni la Escuela de Vuelo de Arizona fueron considerados legalmente responsables por el desastre. En respuesta a la tragedia, la BEA recomendó que todos los pilotos de aerolíneas de la Unión Europea se sometieran a pruebas psicológicas rutinarias y exhaustivas. Mientras tanto, la Agencia Europea de Seguridad Aérea recomendó que las aerolíneas adopten una regla de siempre: tener a 2 miembros de la tripulación en la cabina de mando durante toda la duración del vuelo. Sin embargo, un año después de la tragedia, la recomendación fue retirada. Lufthansa y Germanwings abandonaron la política en 2017.